ahorita empezó a record esto, no puedo creerlo. Wow. Anyway. Em, La grabación, ¿no? y se me olvidó por completo. Paré para record y nunca le puse record. Bueno, no importa. No pasa Entonces, cuando nada. tú te sientes bajo un ataque espiritual, tú tienes síntomas porque entiendes y detectas que no vienen de ti. No es natural, no es tu forma normal de proceder. Tú eres una persona gozosa, pero de repente te metes al carro a llorar y no sabes cómo salir de esa crisis de ansiedad que te coge en un momento. Eso es un ataque. Amén. Ahora puede venir también tu batalla por un pecado que estás tratando de rendirle al Señor y no sabes cómo rendirle. Le pides al Señor, ayúdame, Señor, y vuelves a reincidir en el pecado y vuelves a reincidir en el pecado y pasas pecando y pecando y pecando. Bueno, yo te tengo una buena noticia. Llegó un hombre a donde estaba Jesús a hablarle de su hijo, que los demonios lo tiraban al agua, lo tiraban, para quererlo ahogar, lo tiraban al fuego para quererlo quemar. ¿Usted se acuerda de eso? Y no vino, él no vino a Jesús primero, vino a los apóstoles, a los discípulos, y los discípulos no pudieron ayudarle. No sé qué trataron de hacer, honestamente. No sé si trataron de echarle demonios o trataron de orar por él. No, no dice la Biblia eso, pero dice que cuando vinieron a Jesús a preguntarle, el Señor le dijo, hay una índole, ¿ven? Una índole de demonios, dice, de espíritus, que no sale, dice, si no es con ayuno y oración. ¿Ven? Ahora, yo le voy a dar un par de citas ahí más adelante para, no citas, eh, vamos a decirle consejos para que usted pueda aplicarlos en el momento de la batalla. Amén. Y la última es la naturaleza de un mundo caído que influencia tu vida, influencia tu finanza, influencia tu casa. De repente el trabajo, el lugar donde trabaja, es insoportable trabajar con gente que no conoce a Dios porque se vuelve una lucha, un ataque constante. Y son cosas que están en tu mente muchas veces, la respuesta está en tu mente y no sabes cómo usar tu mente en ese momento. ¿Cuántos saben que la parte más privada de tu cuerpo, de tu vida, espiritual, emocional, mental, física, es la mente? Es tu mejor amigo, la mente. Tú vives con tu mente todos los días y te habla el día entero, no para. Es la parte más parlanchina que tú tienes en tu cuerpo, se llama tu mente. Y es todo el día. Entonces, mi consejo es que nosotros aprendamos a hacernos amigos de nuestra mente y que la mente colabore conmigo y yo con mi mente para mantenerla sana. Amén. Entonces, mira lo que empieza aquí hablándole Pablo, volviendo a 2 de Corintios 10, versículo 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Mira por qué le habla de manera militar. No es la primera vez que Pablo hace eso. En Efesios 6 nosotros vemos la armadura de Cristo, como él habla también un lenguaje enteramente militar. En el capítulo 3 militamos, no militamos según la carne. Está hablando de milicia, amén. Porque las armas de nuestra milicia, armas, las armas, otro concepto, otro sustantivo militar. Luego vemos milicia. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Dice, estas armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Otro término militar. La fortaleza que, ¿se acuerda usted? Los castillos tenían fortalezas donde desde ahí atacaban y ahí atacaban. Amén. Era no solo una fortaleza de defensa, pero también era el lugar donde se escondían detrás los soldados para poder atacar al enemigo. Amén. Luego dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, dice, llevando cautivo, otro término militar, el cautiverio, capturar al enemigo y llevarlo al calabozo, si vivía, si no, lo mataban ahí mismo, si no se lo llevaban cautivo, lo dejaban muerto, pero no lo dejaban vivo, lo hacían posesión, eso eran los esclavos que usaban en el reino, los que habían caído en la guerra, que no habían muerto, ¿no? Los llevaban cautivos y los hacía trabajar para ellos. Ahora, mira lo que dice aquí
Pablo. Si nosotros vemos y lo comparamos a lo que dice Efesios 6, 6, ¿qué es esto? 6:10. Por eso dice, en el versículo 11, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne, dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra guerra es espiritual, no es carnal, pero es tan real como nuestra vida física. El que usted no la vea, el que usted a veces no la detecte, no se perciba de ella y te coja desapercibido, que es lo que nos pasa la mayoría de las veces, se nos viene algo al coco y pensamos inmediatamente, empezamos a darle rienda suelta a la cabeza, al pensamiento, y por ahí es donde el enemigo le damos la entrada, le abrimos puertas mentales. Oye esto. Tus pensamientos, es por ahí que te va a querer herir primeramente el enemigo. Ese vamos a decir, ese es el conducto que él usa, esa es la vía que él usa. Tus pensamientos. Cuando Satanás tentó a Eva en el jardín del Edén, amén, en el huerto del Edén, le habló, le dice Dios esto. Él dice que si coméis, dice, de este árbol vas a tener conocimiento. Puso a dudar la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa cuando el enemigo viene y tienta a Jesús y le dice, ¿tienes hambre? Habla, dice, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y con qué le respondió Jesús? Con la palabra. Y le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Amén. Ahora, quiero darte una de las primeras armas poderosas. La primera arma poderosa que tú tienes para derribar pensamientos que se oponen al conocimiento de Dios y a las manifestaciones de la palabra de Dios en tu mente es la Biblia, la palabra de Dios. La razón por qué muchos hermanos no tienen éxito con el diablo en la mente es porque no conocen las escrituras. Tú tienes que nutrirte de la escritura de las sagradas escrituras todos los días de tu vida. Y lo tienes que hacer intencional. Tú puedes leer 20 minutos la Biblia y ver 2 horas y media la película en Netflix. Decide cuál de las dos vas a hacer primero o cuál vas a hacer más. Pero en mi caso yo no me dejé opción. Cuando yo conocí al Señor, yo me volví loco con la Biblia, porque nunca la había leído. Tenía 30 años y en 30 años yo creo que la única porción de la Biblia que yo me conocía era el Señor es mi pastor y nada me faltará, Salmo 23, porque mi abuela la tenía abierta, en una Biblia abierta al lado de su cama, que lo que tenía es solo una capa de polvo. Eso tenía décadas de estar abierto en el Salmo 23. Y la otra abuela, la abuela materna, ambas que en paz descansen, ¿no? Ya eran católicas que no conocían al Señor, pero no sé, creo que creyeron, tuvieron fe en Él, ¿no? Eh, la otra tenía el Salmo 91. El que habita bajo los sombras del Omnipotente morará bajo del Altísimo, como diga el versículo. Y me quedé yo, vamos a decir, boquiabierta, ¿no? Cuando vine al Señor y nunca había oído de Jesucristo como me lo habían presentado. Nunca había escuchado cosas grandísimas, ¿no? Verdades tan grandes como todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo era un loquito repitiéndomela cada vez que me agarraba una de esas frases, hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús, o no sé, cosas que a mí me llamaron la atención, que él era hacedor de maravillas, qué lindo se oye eso. Y para mí era como poesía, era como aprenderme poemas, leer los salmos, amén, porque los salmos son poéticos, está considerado un libro poético, amén. Y empecé a entender que en la palabra inherente de Dios, la vida inherente a la palabra de Dios, hay poder para derribar fortalezas, para derribar argumentos que se levantan. La Biblia aquí habla cuando se levanta, dice, derribando argumentos y toda altivez. La palabra altivez en inglés la usan como, ay Señor, la palabra que usan en inglés es como decir imaginación. Toda imaginación que se levanta y está hablando imaginar de cuando uno
Imagina algo, generalmente es algo que es algo que sabes que es tú, pero te imaginas, ¿cómo te podría decir? Te imaginas algo que no eres. Por ejemplo, imaginarte volar. Imagínate como Superman. Vamos a decir, los pensamientos, la imaginación de nosotros vuela. En otras palabras, nunca es real. Siempre es algo ficticio, ¿no? Entonces, habían hermanitos entre los corintios que se sentían superiores. Por eso habla de la altivez. En español la mejor palabra es la altivez, la persona altiva, una persona que no es humilde. Por eso cuando les habla, le hablo por la mansedumbre y la ternura de Cristo. Esas dos palabras hacen a una persona humilde, la mansedumbre y la ternura, ¿amén? El humilde no se revela, no se osa rebelarse contra la autoridad. El soberbio sí. Entonces, ¿por qué el enemigo haya cabida en nuestra mente y nos quiere influenciar el pensamiento? Porque de una u otra forma, todos nosotros levantamos siempre alguna altivez en nuestra mente acerca de nosotros mismos. Yo no estoy tan mal, yo leo la Biblia. Yo este domingo fui a la iglesia. Dios me tiene que bendecir. Amén. Hoy le di de comer al pobre, pues Dios me tiene que dar a mí un poco más de dinero, porque yo le di también en la canasta de la ofrenda y yo no le he fallado en mis diezmos al Señor. Y empiezas a hacerte una serie de argumentos que no son reales, son imaginados. Amén. Acerca de Dios. Entonces el enemigo sabe eso y él usa exactamente esa puerta para entrar y dejarte ver cómo Dios no te bendice, cómo Dios no te provee, cómo Dios no te suple. Y mira cómo usa el enemigo esto. ¿Qué es lo que está usando? Un espíritu eminentemente religioso que dice, bueno, si yo voy a la iglesia, Dios tiene que bendecirme. O sea, en otras palabras, peco y empato. Voy a pecar porque como ya fui a la iglesia, ya el Señor, eh, bueno, no estoy tan mal, me tiene que perdonar. Me estoy dando a entender cómo a veces nosotros procedemos de una manera completamente ajena a lo que el Evangelio verdaderamente debe de ser para nosotros, la vivencia del Evangelio. Amén. Es que nosotros conozcamos la palabra de verdad para no ser persuadidos por un engaño, sino por la verdad. La contundencia de la verdad de Dios es mucho mayor que la mentira del enemigo, cualquier mentira del enemigo. Ninguna mentira del enemigo puede ser mayor que la verdad dicha por Dios, la verdad establecida por Dios. Mira, el Señor estableció el universo por su verdad, la veracidad de su palabra. ¿Hay evidencia o no hay evidencia de un universo? Hay evidencia de los mares, hay evidencia de los cielos, la creación de Dios. Si no estás en armonía con la presencia de Dios y su creación, entonces algo no está bien, pero debería de estar en armonía. Amén. La segunda cosa que nosotros podemos usar como un arma poderosa es la oración. Yo tengo que decirles, nosotros ninguno oramos tan bien. Todos necesitamos orar más. La palabra nos manda a orar sin cesar. No está hablando de que usted se mete en un closet todo el día y no trabaje. Está hablando de que usted no deje de orar. Mientras conduce a su trabajo, cuando regresa de su trabajo, cuando está en el tren, cuando se va a acostar, cuando se va a bañar, los momentos que tiene solo, que son muy pocos durante el día, esos tiempos aprovéchelos y ore. Ore todo el tiempo. La tercera cosa, la tercera arma que nosotros podemos usar, va muy relacionada con la segunda, es el ayuno. A mí no me gusta mucho ayunar, pero lo hago. Lo más que pueda lo hago. Y lo hago por obediencia, lo hago porque necesito desatar, como dice la Biblia, ligaduras en el corazón que están horrendas todavía y necesitan desatarse. Amén. Pero Bien. también a veces el ayuno lo hacemos medio, queremos como hacerlo a nuestra conveniencia para que no nos duela tanto y no nos moleste tanto. Por ejemplo, líquido, ¿no? Yo puedo tomar líquido, puedo tomar café, ¿ven? O puede ser agua o puede ser un juguito de naranja, no está mal. Yo necesito un poco de azúcar para poder funcionar la mente si no me da dolor de cabeza. De repente, pues un día se me ocurrió, estoy en ayuno, no voy a comer solo y voy a hacer un batido. Hice un batido con leche y con banano. Y de repente a la licuadora le vas a poner dos donas de chocolate. Eso no es ayuno. Eso no es ayuno.
Ayuno está supuesto nosotros a mortificar la carne. Estamos supuestos a nosotros entrar en sintonía con el Espíritu Santo y poder nosotros verdaderamente pasar el hambre. Oye esto, que te dé la incomodidad estomacal, que te dé la incomodidad, te sientes mareado, te sientes dolor de cabeza, no has tomado café, son las 11 de la mañana y te estás muriendo, a las 2 de la tarde ni hablar, estás de mal humor, ¿ya? Entonces, eso a las 2:30 te metes al baño a pedirle perdón a Dios porque estás que quieres pegarle un grito a cualquiera. El próximo persona que te mete en el teléfono, le vas a descargar. Eso no es ayuno. El ayuno que nosotros tenemos que hacerle al Señor, es más, la gente ni se debe de enterar que estamos ayunando. Dice que te laves la cara, te hermosees, como que entonces, el mejor día que a mí me queda para ayunar es el domingo. Ayuno hasta las 2 3 de la tarde a veces, no pruebo bocado. Pero a propósito lo hago porque me toca estar en la alabanza, los dos servicios, desde las 9 de la mañana, luego el de las 11:30 12, y no salimos hasta las 2 3 de la tarde. Esa hora, a las 3 de la tarde, se desató un tigre allá adentro que va a devorar lo primero que vea. Entonces, ahí ya puedo yo decir, ¿sabes qué? Señor, te entrego este ayuno de mi corazón. Pero yo lo hago donde ni mi esposa se da cuenta que yo estoy ayunando, porque necesito ayunar. ¿Eh? La cuarta cosa, cuarta arma poderosa para derribar estos argumentos, alabanza. Aprenda a adorar a Dios en medio de su problema y su necesidad, en medio de su ataque espiritual. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en ataque cuando no tienes dinero y de repente se te juntó ya estamos al 30 y mañana es 31, el primero hay que pagar la renta y no tienes el dinero. Y empiezas a comerte las uñas que no tienes y te empiezas a arrancar el pelo que no tienes y empiezas a volverte loco, loco, literal, tal cual como dice Rosy. Es una realidad donde nosotros pasamos necesidades reales, que vamos al banco y no vemos esa, bueno, no sé, yo no sé cuántas veces a mí me pasaba antes, yo daba el diezmo, miraba cuánto tenía en la cuenta, ¿no? Después de dar el diezmo, miraba cuánto tenía en la cuenta. Al día siguiente volvía a ver cuánto tenía en la cuenta, a ver si de repente, no sé, el Señor me había puesto un donador, un ángel donador misterioso que puso $1,000 en mi cuenta. Yo así le daba a Dios, esperando que Él me diera algo más. Yo le daba el 10%, pero esperaba que Él me diera al 1,000 por 1. Y mira, Dios no trabaja de esa manera. De hecho, nos manda que cuando nosotros adoremos a Dios, lo hagamos con contentamiento, con alegría de corazón. Que no demos la ofrenda escasa, sino que fuera una ofrenda, dice, apretada, remecida, lo mejor, la mejor ofrenda. Y aprender a darle al Señor sacrificio de alabanza. Dice, sacrificio de alabanza es labios que confiesan su nombre. Amén. Ese es el sacrificio verdadero donde nosotros levantamos nuestra voz y decimos, Jehová es mi pastor y nada me faltará en medio de tu escasez, donde tú puedes decirle, es mi sanador cuando te duele hasta las uñas del pie te duelen. Decirle al Señor, Señor, tú eres, como dice la Biblia, Él es el marido de la viuda, amén. Él es el padre del huérfano. Él dice, y cuando nosotros estamos acabados, hechos polvo, dice que Él nos levanta del muladar. Él levanta al pobre y al menesteroso, lo levanta. El Señor, la palabra levantar, cuando el hebreo usa esa expresión de levantar, es de salvar, es la misma raíz. Dice la Biblia, torre fuerte es el nombre de Jehová, dice el Señor. A él correrá el justo y será levantado. Levántate, oh Dios, oh Jehová, dice el Salmo 68, que se levante y esparce a todos nuestros enemigos. Oye, el Señor está listo para salvarnos. Amén. Y no hay un arma tan poderosa que toque el corazón de Dios, tan inmediata y tan instantánea como la alabanza. Cuando usted alaba al Señor, inmediatamente la paz de Dios abunda en su espíritu. Como que le pone calma a esa locura, te calibra en ese momentito, te pone en sintonía con lo divino, con lo eterno. Amén. ¿Cuántas armas llevo? 4, ¿no? Va la quinta. La quinta arma, poderosa en Dios, vivir santamente, vivir en santidad. Dios nos manda a vivir en santidad. La semana pasada, la tía de mi esposa, Sobeida, nos predicó acerca de eso, vivir en santidad. La santidad como que ha pasado de moda. Ahora ni se habla mucho de la santidad. Yo recuerdo
una imagen que se me metió en la mente oyendo esto de la santidad, alguien predicó, dice que el sumo sacerdote, el sumo sacerdote es parte de la vestidura de él, o sea, ellos se ponían un gorro y aquí tenían como decir una franja que decía santidad a Jehová. Ellos tenían que serle fiel a todo lo que estaba en la vestimenta. La vestimenta era sumamente importante para, para el sacerdote porque Dios la ordenó. Cuando Él ordenó la construcción del tabernáculo, Él les especificó las medidas, el bordado, cómo debían ser desde los calzoncillos hasta el sombrero. El Señor les dio 700 y pico de ordenanzas al pueblo de Israel de cómo debían de comer, actuar, cocinar, comer, guardar, no desperdiciar. Es impresionante cuánto el Señor les dio al pueblo con el objetivo de hacerlos santos, santificados para Él. Y la palabra dice que la palabra de Dios nos santifica. Su espíritu nos santifica. Su verdad nos santifica. Su justicia nos santifica. Entonces tenemos que aprender nosotros a vivir un estilo de vida, dar una segunda naturaleza en nosotros, es vivir en santidad. Nadie está hablando de que tú vivas en una nube y no te metas con el mundo inmundo. Nadie está hablando de que tú no te ensucies con la inmundicia del mundo. Nosotros estamos en el mundo, como oró Jesucristo en Juan 17, que no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mundo. El Señor nos va a guardar del mundo para que nosotros podamos vivir en santidad. En otras palabras, usted anda vestida de lino blanco, planchadito, en una mina de carbón. ¿Qué le parece? No se puede ensuciar. No nos podemos ensuciar con el. Y si viene de repente un pensamiento que viene a levantarse en contra del conocimiento, cualquier altivez que se levante, cualquier arrogancia que se quiera levantar en nosotros. Y cuando hablamos de arrogancia no estamos hablando de que yo me creo mejor, sino que no me creo tan sucio. Acostúmbrese a entrar a sus atrios con manos limpias, las manos puras que se levantan a alabar a Dios, porque reconoce su inmundicia y reconoce que el único que limpia estas manitos es el Señor. El único que nos puede limpiar es el Señor. Nosotros tenemos la sangre de Cristo que nos limpia de toda maldad. Entonces, ¿qué pasa? Eh, a la hora de usted presentarse ante el Señor y presentar sus pensamientos, dice la palabra que nosotros tenemos el poder de llevar cautivo ese pensamiento a la obediencia en Cristo. Y mira lo que dice aquí. Cuando dice vuestra obediencia, estemos prontos a castigarla, dice. ¿Ok? No solo llevarla cautivo, sino que castigarla, dice. Cuando nuestra obediencia sea perfecta. Aquí la palabra perfecta nos hace ver como que somos perfectos o estemos en un estado de perfecto. Habla más de cumplimiento. O sea, cuando llegue a su cabalidad, cuando llegue a su cumplimiento, cuando sea alcanzada la obediencia. ¿Obediencia a qué? A la palabra de Dios, a la ley de Dios. Que no se encuentra en nosotros, o sea, desobediencia alguna, que desobedecemos en no mentir y mentimos. Ese tipo de obediencia. Que tengamos la autoridad, en otras palabras, como hijos de Dios obedientes, para llevar cautivo todo pensamiento que se levanta a la obediencia a Cristo. No a la mía, a la de Cristo. En otras palabras, el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo, nos da esa autoridad de hacer eso, de llevar cautivo. Nosotros lo llevamos cautivo, lo castigamos. Amén. Por Él, por la autoridad que Él nos da. Entonces, hay una última cosa que nosotros necesitamos como arma. Sexta arma, ¿eh? El nombre de Jesús. Estoy hablándole de 6 armas nada más. ¿Eh? Hay unas cuantas más en su milicia, ¿no? Las armas de nuestra milicia son tantas. Algunas de ellas son secretas. Hay unas que el enemigo no conoce. Más le vale no decirlas usted tampoco. Solo conózcala en su mente y aprenda a arrestar, llevar cautivo, capturar al enemigo en su pensamiento desde el inicio, desde que usted se da cuenta que no viene de Dios. Yo le voy a decir cuando no viene de Dios, no le da paz.
Ningún pensamiento que le quite la paz es de Dios. Le rompe por completo la comunión con el Señor. Y usted está más bien bravo con Dios en vez de estar alabándole al Señor porque aunque pasemos por diversas pruebas, dice, el Señor nos manda a que tengamos gozo. ¿Qué le parece esa? Mira lo que dice Efesios 4, creo que hablando de la nueva vida en Cristo, lo estuve leyendo. Aquí está. 4:17. Esto digo, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, dice. Así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis solo por él, haber sido solo por él enseñado, dice, conforme a la verdad que está en Jesús. Dice, en cuanto a la manera pasada de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahí está el consejo perfecto para que complementa esta parte de las armas de nuestra milicia y cómo nosotros podemos arrestarlas, cómo podemos contrarrestarlas. No tiene ningún secreto místico lo espiritual. El ser humano por siglos ha querido mistificar al Señor y ponerle un aura de impenetrabilidad y ponerle un aura de nadie entiende al Señor, Dios es inentendible. Y eso no es verdad. Si usted ve en la palabra, el Señor nos presenta un evangelio práctico. Un evangelio que no debería tomarnos mucho de entender. Lo que pasa es que yo sí, no voy a decir discuto, ¿no? Pero ya yo llegué a por lo menos este entendimiento. No tengo muchas conclusiones, pero tengo esta. En mi caso particular, a mí me tomó mucho tiempo entender, aprender a discernir el idioma, porque yo no tenía un lenguaje, un español fuerte cuando yo vine al Señor. Yo vine a este país con 12 años. Imagínese usted el vocabulario de un muchacho de 12 años. Además de robot, un carrito a control remoto, un frisbee, pelotas, bicicleta. Ese es el lenguaje de un muchacho de 12 años. Jueguitos, maquinitas, Atari, el radio, la grabadora, la andábamos aquí. Y teníamos unos tapes que grabábamos de la radio las canciones favoritas. Nancy se acuerda, Mayra también. Nosotros no crecimos con YouTube, crecimos esperando que saliera la canción. Cuando salía, ¿verdad? Como un loquito, buscábamos grabar la canción para volver a oír la canción y aprendernos las canciones en inglés que no entendíamos, pero las mal pronunciábamos. Yo al principio decía, If I can't help you, decía, si no te puedo ayudar, decía, y lo que dice la canción es, si no te puedo tener, if I can't have you. Pero como yo no hablaba inglés en ese tiempo, le oía mal la letra y cantaba otra cosa. Yo juraba que hablaba inglés. Y estoy hablando esto es un poquito antes de venir a este país, a vivir en este país. Entonces, mi vocabulario era tan limitado que había cosas que yo no entendía. No entendía eso de la justicia hasta que lo leí en inglés. Oh, righteousness es diferente. Quiere decir hacer el bien. Y así empecé yo como a traducir la Biblia, ¿no? Del inglés al español o del español al inglés para poderla digerir, porque a mí me costó mucho tiempo entender muchos conceptos. La sumisión. Hay una parte en Santiago que dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Pero la primera parte dice, someteos a Dios. Resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Bro, si eres tan amable, me buscas eso en Santiago porque me hace falta que leamos la segunda parte de ese versículo. ¿Ok? Eso está en Santiago algo, que dice, resistir al diablo. No, someteos a Dios. ¿Tú sabes qué porciones de la Biblia? ¿Alguna de ustedes que tiene ahí rapidez en Google o en YouTube? ¿Cómo se llama?
Santiago, ¿cuánto? Santiago, donde dice, eso es lo que estoy buscando, el versículo. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo. Eso está en Pedro. Santiago. Rosita, no tenés Santiago 4, 7 y 8. Ok. 7. Capítulo Someteos pues a 4. Dios, dice, resistid al diablo y huirá de vosotros, dice. Mira lo que dice después. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, dice, limpiad las manos. Y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué te parece esto? Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Fíjate que mira todo lo que nos manda. Nos manda a hacer unas cuantas cosas. No es solo someterse al Señor, sino que hay que humillarse al Señor. Hay que vivir humillados. Pedro dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios y yo los exaltaré a su debido tiempo. Nosotros no podemos pasar por alto las exigencias de Dios, las demandas de Dios. Él las exige, las demanda para nuestro bien, por nuestro bien. Así que yo creo que una de las áreas más vulnerables, si no la más vulnerable que tenemos nosotros cuando aprendemos a vivir en el espíritu, es saber guardar la mente. O sea, la mente es sumamente vulnerable al engaño del enemigo. Y usted se dice, espérate, pero tienes tantos años en el evangelio y te pasa eso todavía. Bueno, yo estoy seguro que usted también tiene las luchas muy parecidas. No digo que por las mismas cosas, ¿no? Pero ¿cuántas veces empezamos el día, no sé, vestidos con toda la armadura de Dios, el yelmo de la salvación, el apresto del evangelio de la paz, amén? Estamos ceñidos nuestros lomos con la verdad, la coraza de justicia, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el escudo de la fe para apagar los dardos del enemigo, amén. A eso de las 3 de la tarde estamos casi desnudos, ya no decir sin armadura. Ya no decir a las 8 de la noche. A las 8 de la noche estamos fusilados por el enemigo. Nos ha pasado, amén. No, no digo esto, estoy un poco sarcástico. El sarcasmo es un don. No. Nosotros a veces, nosotros mismos nos desarmamos por nuestra eterna justificación, autojustificación de por qué nos pasan las cosas. Con esto te dejo, con esto termino. El Señor el Evangelio no fue dado para nosotros tener vidas perfectas, donde llegamos a un punto de santidad, donde lo único que necesitas, no sé, como yo me acuerdo de una estatua de San José en la iglesia de San Antonio, en el pueblo de mi abuela. Un hombre parado con un lirio en la mano, con ¿cómo se llaman estas las cosas? Los rings, la, ¿Mm? la, la aureola. La Ajá. aureola, una aureola de santo. Entonces, imagínate que el Evangelio fue dado a nosotros para que nosotros seamos como San Pedro, como San José, San quien sea, con un león en la mano, con cara de carnero degollado. Dice, nos hizo santos. Entonces, el mundo que se pierda solo. Fíjate que el Señor nos mandó a ir, dice que tengamos la mansedumbre de una paloma, dice, pero que tengamos la astucia de una Una serpiente. Nos serpiente. mandó Amén. como entre lobos, nos mandó, donde nos Amén. pueden comer y despedazar. Entonces necesitas aprender a despertar de ti ese guerrero interior que todos tenemos. Dios nos dio un nuevo hombre. Amén. La imagen dice en su justicia y en su santidad, conforme a la justicia y la santidad de Dios, para que nosotros podamos vencer al viejo hombre que está en nosotros también, que se levanta, el degenerado ese se levanta cada vez que puede para hacernos claudicar, hacernos pecar. Pero te lo voy a dar la primicia de algo que estoy trabajando en mi negocio. Yo estoy hablando de la dualidad de los dos hombres, eso, el viejo hombre y el nuevo hombre. Usted sabía que el viejo hombre que usted es fue creado accidentalmente. Usted no escogió sus padres, usted no escogió sus hermanos. A lo mejor sea el esposo, a lo mejor no. Pero mire que usted tampoco escogió a sus hijos, menos a sus nietos. Y nosotros venimos a actuar en la vida
Eh, y llevamos a un punto en nuestra vida donde lo que llevamos muchas veces es un cúmulo de malas experiencias, de malas situaciones, malos recuerdos, mucho dolor. Desde nuestra niñez nosotros experimentamos un dolor constante y sonante todo el tiempo. ¿Cuántos aquí no han pasado dolor? ¿Quién no ha pasado dolor en el mundo? Todos hemos pasado dolor. Si no es por una cosa, por otra. Entonces mira qué pasa. Voy a decir mi caso a los 30 años, pero yo vine al Señor a los 30 años y unos cuantos años después de conocer al Señor, yo todavía no había procesado traumas ni dolores que yo tuve de mi niñez. Yo le pregunté un día al Señor, ¿por qué permitiste tanto, Señor, tan temprano? ¿Por qué? Porque mira qué terrible el enemigo cuando encuentra a un niño, la raíz de amargura que le va a perpetrar ese niño en ese corazón, cuando ya ese niño tenga 30, 40 años, está más profunda y cuando la desarraiga, eso duele horrible. Eso muchas veces te deja sangrando por meses, por años. Habemos muchos cristianos que seguimos caminando con dolor no procesado y sanidad no completada. Una sanidad parcial, como que le ponemos una cura a una operación seria, una cirugía seria de corazón, cuando lo que necesitamos a veces es, no sé, después de esa operación, el descanso, el reposo, el comer bien, el dormir, el recuperar el sueño perdido, pero ¿cuántos de nosotros seguimos caminando por la vida con sueño no completado, no dormimos bien? No nos levantamos bien. Y continuamos, y que a veces, en vez de estar orando, y lo que tú crees que a veces ese temblor en tu estómago es el poder del Espíritu Santo, es el dolor que tienes tú mismo hacia ti mismo. Eso es un espíritu, se llama autocomiseración, autolástima. Como diciendo, Señor, yo mismo me tengo pesar, ¿cómo no me vas a tener pesar? Bueno, Dios no te ama por tu o sea, no se compadece con lástima contigo, Él se compadece con amor, que es diferente. Yo he escuchado esto que, por lo menos lo escuché de mi mamá un día, y decía, a veces uno como madre quiere a los hijos más por lástima, los quiere más por lástima. Y dice, ¿qué es eso, Dios mío? ¿Cómo tú le vas a tener lástima a tu propio hijo? Y ahora que yo tengo mis hijas, entiendo lo que ella quiere decir. No tanto que los amas por lástima, sino que el que más necesita, en ese te vuelcas más porque te necesita más. Todas las madres entienden eso. Hay una tendencia a eso. ¿Por qué? Porque hemos sufrido nosotros quebrantamientos emocionales que nunca hemos podido reparar. Bueno, lo precioso de esto es que sabemos que el enemigo entra por ahí, por esas áreas. El área emocional y relacional. Esas son dos áreas que son sumamente atacadas por el enemigo, porque todo empieza con un pensamiento. Es que Dios no me salvó en el momento que debía haberme salvado. Me dejó vivir 30 años con dolor para después presentarse a mí como el héroe. Eso lo pensaba yo. Y decía, ahora Él quiere que yo me rinda a Él. Y me costaba mucho hacer eso. Otro pensamiento que entra a veces es, mira, de verdad, este hermano tuyo es un desgraciado, es lo que quiere es tu dinero. Mira esta hermanita, mira aquel hombre, mira aquella persona, y te mete falsos conceptos de la gente para que tú estés todo el tiempo con algún conflicto, con alguna contienda con algún hermano, con alguna hermana. Yo no sé ustedes, pero en mi familia ha habido mucha bronca entre hermanos, con nuestros padres, padres con hijos. No le hablo de Rosita, mi esposa, y con mis hijas, porque nosotros tenemos un matrimonio perfecto y una familia perfecta. Te hablo cuando yo era niño. Todos tenemos problemas, todos tenemos conflictos. Y el Señor no nos libra de eso, pero tenemos la mente de Cristo para nosotros saber capturar desde el principio cuándo procede, ¿cómo se llama cuándo procede el pensamiento de Dios y cuándo procede el enemigo? Y podemos detectarlo. Amén, lo que dice aquí en una palabrita que mandó Mayra. Tenemos que atender nuestras heridas emocionales también. Dice, el enemigo quiere tener ocupada nuestra mente con información de él. Eso es correcto. Pero nosotros tenemos que ocuparnos del Señor, de las cosas del Espíritu. En Romanos 8, yo lo prediqué hace unas semanas atrás, hay una parte que dice, porque los que se ocupan de las cosas de la mente, de la carne, dice,
es para muerte. Ocuparse de las cosas de la carne es para muerte. Y cuando hablamos de ocuparse de las cosas del Espíritu es para vida. Hay quienes viven según la carne y no según el Espíritu. Y cuando hablamos de la carne no estamos hablando de esto. Amén, estamos hablando del concepto del hombre caído, la naturaleza del hombre caído operando en nosotros. ¿Sí? El que te hace pecar, el que te tienta, el que te hace caer, el que te hace dudar. ¿Sí? Bueno, Amén. hablé más de la cuenta, creo yo. Pensaba hacer esto en 20 minutos, pero ustedes tenían muchas preguntas, así que nos quedamos con esto. Y que Dios me la bendiga. Gracias por la oportunidad, Rosy, nuestra líder, amén. Nuestra líder feroz ahí que está viéndonos con autoridad ahí de nuevo, de Dios.